Vamos a ver ahora entonces al budismo, también, bueno, muy brevemente, yo espero que más brevemente que el hinduismo. Y como les decía, teníamos entonces, o nos quedamos en la otra diapositiva, en que esta etapa brahmánica tenía una división entre una etapa prebúdica y una etapa búdica. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta etapa búdica? Pues lo que tenemos y que les pongo aquí en la diapositiva es que hay una reacción justamente contra los abusos del brahmanismo, que es específicamente una reacción contra los abusos de los brahmanes y todo este sistema de castas que obviamente es un sistema en el que se reprimen ciertos sectores en favor de otros. Entonces, esto obviamente volvemos a esta problemática acerca de qué es primero lo social o lo religioso, al revés, o van de la mano. Entonces, tenemos aquí, hay una molestia social propiamente, y de alguna manera esta molestia va a culminar con el triunfo de la doctrina budista. Y la gran pregunta siempre cuando uno ve budismo es, ¿el budismo es una religión? ¿Por qué se pregunta eso? Pues porque justamente en las sociedades occidentales que han pretendido retomar el budismo, de hecho también el hinduismo, pero sobre todo el budismo, casi siempre lo que se termina diciendo es que es una forma de vida, es una filosofía, es una espiritualidad. ¿Por qué? Porque en la New Age, y esto lo verán después ustedes más adelante cuando vean New Age, la New Age va a plantear que otros planteamientos, otras enseñanzas religiosas de otros sistemas religiosos son muy válidas, ¿no? Y que de hecho reflejan conocimientos ancestrales a los que se puede empezar a acceder ya en esta nueva era, ¿no? De hecho, de ahí viene el término New Age, ya lo verán ustedes de manera más detallada más adelante, pero como parte de este surgimiento de la New Age, justamente va a surgir se va a retomar, eh, digamos, una buena parte de los planteamientos del budismo, aunque obviamente ya descontextualizados y por lo tanto no se van a ofrecer digamos, un budismo, por decirlo de alguna manera, ortodoxo, ¿no? Sino que se van a vender, esto es característico de la New Age suele vender prácticas que son de origen prácticas religiosas, pero que al sacarlas de su contexto parecieran no ser religiosas, como el yoga propiamente, que es una técnica también ya desde el mismo hinduismo y también en el budismo. Entonces, estas prácticas se van sacando de su contexto y van dando la impresión de que el budismo no es una religión. Pero si nos vamos otra vez al concepto de sistema religioso, por supuesto tenemos una parte simbólica, una parte mítica y también una parte ritual. Sobre todo porque, como vamos a ver después de la muerte de Buda y del desarrollo del budismo, en otras zonas vamos a tener ya propiamente una religión. Y si ustedes, por ejemplo, en Japón, cuando se hace el censo de religiones, normalmente la mayoría de los japoneses o las dos grandes religiones que se contemplan en Japón son justamente el shintoísmo y el budismo. Entonces, si cientos si miles de personas consideran como su religión al budismo, entonces nosotros tendríamos que considerar también que el budismo es una religión, aunque, como les repito nuevamente, en Occidente ciertas prácticas de estas religiones se han sacado del contexto y se han, eh, por decirlo de alguna manera, secularizado. Entonces, bueno, eso es en cuanto a esa gran pregunta. Sí, por supuesto, sí es el budismo una religión, ¿no? Aunque bueno, hay que ver desde la práctica, desde la perspectiva del creyente. Y por ejemplo, también es importante tener en cuenta esto que mencionábamos respecto al hinduismo, que hay una fuerte relación entre la filosofía y la religión, el pensamiento religioso. Entonces, en ese sentido,
lo que nosotros podríamos denominar una forma de vida no religiosa, en este contexto no se concibe necesariamente así. Volvemos también, o esto lo podemos aplicar también, por ejemplo, al caso eh, del el problema que veíamos de la secularización y de lo sagrado religioso, cómo es a partir ya de la modernidad cuando empezamos a tener esta distinción entre lo religioso y lo político o estatal propiamente, cuando en otros contextos no lo hay. Entonces, por supuesto que el hinduismo y el budismo son formas de vida en su contexto original, pero son formas de vida que están, digamos, impregnadas de lo filosófico y también de lo religioso, o de lo que nosotros podemos denominar religioso. Ahora, en ese sentido, entonces, podemos hacer una equiparación con el judaísmo, cristianismo, al hablar del hinduismo y del budismo, porque a final de cuentas el budismo surge en el marco del hinduismo y retoma parte de sus conceptos, retoma esta idea de maya, de ilusión, y retoma también este concepto de moksha, de liberación como tal. Entonces, y también, por supuesto, ya mezclado con el hinduismo, digamos que se va a integrar, ¿no? Y va a integrar al conjunto de divinidades del hinduismo también. Entonces, podemos hacer una equiparación que obviamente ya no aplica después, es decir, para el momento de cuando ya el budismo se va a otras zonas, ya tenemos otra, digamos, otra experiencia en ese sentido. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Eh, a diferencia del hinduismo, el budismo sí tiene un fundador como tal. Podríamos hablar obviamente también o debatir de la misma cuestión que seguramente debatieron ustedes cuando vieron cristianismo con la doctora Eleonora Pañota. Es decir, Buda quería fundar una nueva religión o no. Este debate también podríamos discutir bastante al respecto, pero a final de cuentas Buda sí establece eh, ciertos elementos que podemos denominar institucionales, aunque él no quisiera. Ahora, ¿quién era este Buda que se conoce popularmente como el iluminado? Aunque en realidad el término correcto o la traducción correcta es el despierto. No, Buda no es el que alcanza la iluminación, sino más bien el que alcanza el despertar. Buda se llamaba, o su nombre común era Siddhartha Gautama. Él nace más o menos hacia el año 560 en 560 antes de nuestra era, en Kavilavastu, que actualmente es parte de Nepal, y pertenecía a un clan, específicamente al clan de los Sakyas, y de hecho de ahí le viene el nombre de Sakyamuni, es decir, el sabio de los Sakyas, que es básicamente lo que hace Buda, pues busca el medio de la liberación del sufrimiento, ¿no? Encontrando este despertar bajo un árbol de Bodhi. ¿Cómo inicia este proceso de búsqueda? En la siguiente diapositiva tenemos una representación. Siddhartha había vivido en su palacio muy protegido, ¿no? Y su padre no quería que Siddhartha experimentara la tristeza, la decadencia, el dolor del mundo, así que vivía en su felicidad, rodeado, digamos, de personas que le atendían todo el tiempo, convencido de, o mejor dicho, carente del conocimiento del mundo real, ¿no? Específicamente del proceso natural de muerte, por ejemplo. Entonces, un día se escapa del palacio, tiene curiosidad y sale y tiene varios encuentros con diversos personajes. El primer encuentro que se ve aquí representado en esta diapositiva es con un hombre, digamos ya de edad avanzada, ¿no? Ya muy viejo, decrépito, que justamente está sufriendo por su edad, por los
digamos, típicos de su edad. El segundo, que vemos ahí en la diapositiva, se encuentra, el segundo encuentro es con un enfermo, con un hombre que está así sufriendo de dolor, que está tan enfermo que se está revolcando en sus propios excrementos, ¿no? Que son imágenes muy fuertes para Siddhartha, que desconocía por completo qué era la vejez, qué era la enfermedad, y por lo tanto desconoce también qué es la muerte. Y de hecho su tercer encuentro es justamente con un grupo de hombres que están elaborando una pila funeraria, ¿no? Entonces ahí descubre Siddhartha que es la muerte. Esto obviamente le causa una fuerte impresión, le causa dudas y le causa lo que algunos estudiosos denominan justamente sed, ¿no? Una sed, una ansiedad. El término ansiedad para nosotros es como muy negativo, pero podemos decir más bien un ansia de descubrir qué es lo que hay más allá de todo, qué es la esencia de la existencia, ¿no? Obviamente nosotros ya teniendo en cuenta el hinduismo, lo que vimos de hinduismo, podemos hablar de una esencia del ser propiamente. Entonces decide, bueno, sale y tiene otro encuentro que es justamente un encuentro con con un monje propiamente que vemos aquí en la siguiente diapositiva, ¿no? Y entonces es ahí donde tiene un primer contacto con estas ideas de las que ya hemos hablado en el audio anterior, y entonces eso lo impulsa a viajar en busca de la verdad, y en este viaje va teniendo una diversidad de experiencias que a final de cuentas no lo satisfacen. Entonces, finalmente llega en este camino, se sienta debajo de un árbol bodhi y se sienta determinado a no levantarse hasta alcanzar justamente este descubrimiento, vamos a decirle de alguna manera, ¿no? A mí, les digo, me cuesta como un poco de trabajo hablar de alcanzar la liberación, eh, la iluminación, perdón, porque les digo, el término no es iluminado, sino es despierto, pero podemos decir precisamente hasta alcanzar la liberación, hasta alcanzar el despertar. Entonces está sentado debajo de este árbol, en la diapositiva pueden verlo, está meditando, pero su intento se ve interrumpido por Devaputra, que era el líder de los demonios o espíritus malignos de la cosmovisión, obviamente, del hinduismo, que empieza a tratar de impedir que Siddhartha alcance su objetivo. Primero, por ejemplo, lo molesta enviando espíritus que lo acosen, envía espíritus que le lancen flechas, y ya después opta por, típico, ponerle la tentación de las mujeres hermosas que tratan de seducirlo, pero en cada uno de estos momentos Siddhartha se va concentrando, digámoslo así, aún más, hasta que finalmente alcanza justamente el despertar, es decir, podemos decir, llega a la experiencia del conocimiento de lo que va a denominarse después las cuatro nobles verdades. Están en la siguiente diapositiva, estas cuatro nobles verdades o Arya Satya, que son, digamos, la base del budismo, la base del pensamiento budista, o al menos de este budismo primero histórico ortodoxo, entre comillas. ¿Qué son estas cuatro verdades? La primera es la existencia del sufrimiento. Buda, ahora sí ya podemos decirle Buda, él plantea que el sufrimiento es universal por el solo hecho de nacer y morir. Él dice, nacemos con una experiencia de dolor, morimos con dolor, a lo largo de nuestra vida experimentamos dolor, es decir, toda la existencia humana es intrínsecamente dolorosa, y de hecho todo lo que existe está sometido al sufrimiento. Esa es la primera gran verdad, ¿no? Estamos aquí
nací para sufrir, o mejor dicho, casi casi podríamos decir sufro, luego existo, o porque existo, sufro. Sin embargo, esto que parece muy negativo de entrada, digamos, no, el budismo no se queda ahí, no se queda en decir, pues ya es sufrimiento y ya estamos en términos cristiano-católicos en este valle de lágrimas, estamos sufriendo y la existencia es sufrir. Pero, de hecho, se plantea mucho que Buda actúa en este sentido como un médico, ¿no? Que descubre el problema, busca la causa del problema, ve los síntomas, busca la causa del problema, pero también al mismo tiempo busca el remedio para el problema, para la enfermedad. Entonces él dice que la causa de este sufrimiento, a final de cuentas, es el deseo. Es decir, uno sufre porque desea algo, pero este deseo, a final de cuentas, surge de la ignorancia. ¿Por qué? Porque surge del desconocimiento de la realidad. ¿De cuál realidad? Pues esta realidad de la que hemos estado hablando en el audio sobre el hinduismo, es decir, esta separación del sujeto y del objeto que hace que el sujeto desee un objeto sin saber que no existe tal separación como tal. Entonces, Buda dice, la causa del sufrimiento es el deseo, ¿no? Y este deseo provoca a su vez ansiedad, apego a lo material, codicia, y todo eso genera un estado de sufrimiento constante. Y Buda dice, esto tiene una solución, es decir, existe la supresión del sufrimiento. ¿Cuál es esta supresión? ¿Cómo terminamos con nuestro sufrimiento? Pues abandonando todo deseo. ¿Y cómo hace uno para dejar de desear? Pues justamente a partir de lo que les decía, es decir, partiendo de la disipación, de la ignorancia, que no es otra cosa más que eh, darnos cuenta de que esta separación, estos egos no existen, ¿no? Sino que al final de cuentas somos parte de un todo. Entonces es absolutamente ilógico en este sentido el deseo de algo que ya poseo o de algo que ya soy. Y entonces dice Buda, o él propone, el camino para la eliminación del sufrimiento es lo que se denomina la senda óctuple, y que ustedes pueden ver en la siguiente diapositiva. Normalmente se representa así, de esta manera, con 8, perdón, bueno, no son puntos, sino como una especie de figura con 8 puntas, en donde encontramos cada uno de los elementos de este camino, empezando con la recta visión. Aquí tienen como verlo correcto. La recta visión es básicamente la comprensión de estas verdades. Es decir, estamos hablando de algo meramente intelectual, de dudar de la realidad de estas apariencias y de comprender que en efecto la realidad no es lo que parece, no es, las apariencias engañan. Eso es la recta visión, el ver lo correcto. Después tenemos las intenciones correctas o la recta motivación, que implica el estar convencido de nuestra transformación, convencidos de nuestras transformaciones, de la superación de la ilusión, ¿no? De aspirar a la iluminación, esta sed que les digo ya de esta necesidad de alcanzar la liberación. Pero de hecho aquí también, no, esto no es solo por una motivación egoísta, sino que se busca alcanzar este despertar, esta liberación, también por compasión hacia todos los seres, porque cuando yo alcanzo la liberación, yo puedo ayudar también a colaborar con el bienestar, con la felicidad de los otros seres, que a final de cuentas también soy yo. Tenemos entonces en el número 3
el diálogo, aquí está como diálogo correcto, pero se expresa justamente como recta expresión. ¿Qué es la recta expresión? Pues es el cuidado de las palabras, es decir, no mentir, no decir palabras que dañen a los demás. Pueden ustedes ya ver aquí este carácter, eh, digamos, podemos decir altruista o este carácter comunitario del budismo en estos pasos. Entonces se trata de no decir palabras dañinas, de no decir palabras que violenten al otro y también de no ser frívolo en la expresión, ¿no? En no decir cosas simplemente por beneficiar al ego, ¿no? Y no medir nuestra expresión. Luego tenemos acciones correctas, que es la recta conducta, es decir, otra vez vemos aquí esto en relación con el entorno, es decir, no matar, es prácticamente el principio de la no violencia, no robar, también se incluye aquí no tener sexo ilícito, sexo prohibido, etcétera. Luego tenemos el sustento correcto o también se le denomina recto modo de vida. Esto implica el ganarse la vida mediante actividades que no dañen al otro, ¿no? Mediante actividades que no impliquen la violencia hacia eh, el otro. Luego tenemos el esfuerzo correcto, que implica, por decirlo de alguna manera, la canalización de todo nuestro esfuerzo para salir del pensamiento negativo y paulatinamente acceder al pensamiento positivo, ¿no? Esto implica obviamente, por ejemplo, salir o abandonar estos pensamientos de deseo, ¿no? De egoísmo, para paulatinamente ir alcanzando estos pensamientos positivos vinculados a la unidad del ser, por ejemplo. Luego tenemos perdón, tenemos lo que podemos denominar la recta atención, o sea, es de alguna manera la concentración correcta, el ser, eh, digamos, estar, ¿cómo podemos decirlo? Estar consciente de todas las actividades mentales, corporales, acciones, nuestras ideas, nuestros pensamientos. Por ejemplo, bueno, hay una anécdota muy particular, ¿no? De un alumno que va a visitar a su gurú, a su maestro. Entonces llega, se quita las sandalias, las deja en la entrada de la puerta, entra a ver al maestro y le dice, ya vengo a aprender. El maestro le pregunta, ¿ya estás listo? Él dice que sí, y el maestro le pregunta algo así como, ¿en qué posición dejaste tus sandalias? ¿Las dejaste eh, del lado derecho, del lado izquierdo? ¿En qué posición dejaste tus sandalias? Y el alumno no se acuerda. Entonces el maestro le dice, no estás listo. ¿Por qué? Porque justamente no hubo una conciencia de ese dejar las sandalias y de ese pensar eh, cómo se estaban dejando las sandalias en la entrada. Entonces, de hecho, por ejemplo, una técnica que se recomienda en este sentido es la respiración. O sea, una respiración que permita que uno sea consciente del respirar en sí mismo y de cada una de las sensaciones corporales. Esto también con el fin paulatino de ir aquietando la mente. Y finalmente tenemos este último punto, bueno, este punto que acabamos de mencionar, lleva al punto de la conciencia correcta, que básicamente es la recta concentración, es decir, la capacidad de mantener nuestra atención en un solo punto o en un punto fijo, y que de alguna manera es el elemento básico de todas las meditaciones que se retoman, sobre todo en este budismo, digamos, más occidental, por decirlo de alguna manera. Ahora es importante mencionar aquí una cuestión. No es necesario morir para alcanzar el nirvana, porque es algo que les mencionaba
yo también en relación al hinduismo. Se puede alcanzar el nirvana en vida. Ahora, sobre el nirvana, justamente hay que decir que también hay un debate en relación a cómo definirlo o a qué podemos entender por nirvana. Y de hecho se acepta que se pueden tener las dos visiones, es decir, el nirvana como el vacío absoluto, es decir, una definición negativa, pero también una definición positiva en la que el nirvana es el todo, ¿no? Es decir, en un lado tenemos lo completamente vacío y en otro lado tenemos lo completamente lleno, que a final de cuentas pueden ser casi sinónimos. Hay un eh, autor japonés, Kazuko Kakura, que tiene un libro sobre la ceremonia del té, y él dice, tiene una frase muy reveladora en este sentido, él dice que el vacío es poderoso porque puede contenerlo todo, ¿no? Entonces, es un poco esta idea. O sea, el nirvana no es la nada absoluta, pero al ser el absoluto es el todo también, ¿no? Y el todo implica la ausencia, pero también la completa presencia, ¿no? Es decir, aquí en el nirvana entran, digamos, todo lo que nosotros podríamos apreciar como opuestos. Lo que sí, por ejemplo, han planteado algunos autores es que incluso es un estado de felicidad al que se llega tras este conocimiento de la no sensación, particularmente. Puede ser complejo también tratar de pensar en la felicidad como no sensación, ¿no? Pero es un planteamiento a final de cuentas, ¿no? Se encuentra el verdadero ser, la desaparición del ego, esta desaparición otra vez de la visión sujeto, objeto y por tanto de la ilusión de Maya. Entonces, a partir de este conocimiento en vida se puede alcanzar esta transformación y esta sabiduría que lleva a propiamente un estado de felicidad. Ahora es bien interesante esto porque se ha planteado que en general el budismo es una religión que niega al mundo, ¿no? Porque justamente está planteando que a final de cuentas el mundo es, o lo que nosotros percibimos, es una ilusión. Pero curiosamente, ya veremos después, esta negación del mundo eh, va a dar paso a un budismo que se va a vincular con religiones que reafirman el mundo, como sucede y como veremos en el caso de Japón. Entonces, bueno, ya podemos ver en la siguiente diapositiva, durante los siguientes 45 años, Buda se va a dedicar propiamente a la predicación de sus enseñanzas y es él quien funda el Sangha o la llamada orden de monjes budistas, y aunque en un principio él no quería imponer normas, estas se van a ir haciendo necesarias poco a poco. Y esto pasa con toda religión, ¿no? Todas las religiones, todos los sistemas religiosos van a pasar por un proceso de institucionalización, lo que implica obviamente poner una serie de normas. Entonces ya en vida de Buda se funda esta orden, pero tras su muerte en el 483 eh, van a ir surgiendo una serie de diferencias entre sus seguidores. Y esto va a hacer que, así como pasó en el catolicismo, van a tener lugar algunos concilios en los que se va a ir estableciendo el llamado canon de libros, de textos, en donde se encuentran las enseñanzas budistas y que se conoce como Tripitaka, es decir, la triple cesta, que así como la Biblia, por poner un parangón, ¿no?, que nos permita un poco entender la situación, se va a ir modificando hasta que más o menos ya para el siglo II después de nuestra era se va a tener ya, digamos, la versión o el canon completo. Pero además de estas discrepancias en cuanto a las enseñanzas, vamos a tener el surgimiento también de diversas sectas. Por secta estamos entendiendo, obviamente, corrientes o escuelas, ¿no?, de pensamiento, y que van a partir
todas ellas de las dos grandes corrientes del budismo. La primera corriente es la corriente de Hinayana, que es propiamente la corriente ortodoxa, que se llega a nombrar también como Theravada, es decir, es el budismo Theravada, y que de hecho el término significa la barca pequeña. ¿Por qué? Pues porque son pocos los que pueden acceder a esta corriente, o son pocos los que la pueden poner en práctica. ¿Qué hay o qué ideas tenemos en este budismo Hinayana Theravada? Tenemos básicamente la concepción de que Buda fue un personaje histórico y se le toma en ese sentido como un ejemplo y se considera que su obra más importante son sus palabras, es decir, sus enseñanzas. Y en ese sentido lo que se plantea es que cada persona tiene que conseguir su liberación, que Buda nos ayuda, pero a partir de estas enseñanzas y como ejemplo, es decir, Buda no es una figura divina, ¿no?, que nos va a salvar, no es un salvador como tal, sino es alguien que trajo una enseñanza y que podemos seguir nosotros esa enseñanza para alcanzar la liberación. Y básicamente este budismo se fue desarrollando sobre todo en Asia del Sur, es decir, en lugares como Sri Lanka, Birmania, Tailandia, Camboya, Laos, etcétera. Después tenemos una corriente que es un poco más tardía y que de alguna manera surge también de esta, no quiero decir masificación, pero sí difusión. Otra vez es lo mismo que pasa con el cristianismo. Si ustedes, bueno, habrán visto el cristianismo primitivo, es un cristianismo muy particular, eh, con enseñanzas fijas, muy centradas en una serie de rituales, como la Santa Cena, el bautismo, que se enfoca más en la evangelización y en la fe que en el seguimiento estricto de la ley que tenían los judíos, pero paulatinamente, conforme se va evangelizando al Imperio Romano y propiamente a Europa, el cristianismo, sobre todo ya con Santa Elena, en el siglo IV, se va volviendo un cristianismo muy, eh, algunos autores plantean que es un cristianismo muy material, centrado en el milagro, en las reliquias, en los amuletos o en las figuras, por ejemplo, en las astillas de la cruz, en las reliquias de los santos, etcétera. Entonces, algo parecido también le va sucediendo al budismo. Y surge esta corriente, la corriente mahayana, y es la corriente de la gran barca, es el significado del término, en la que justamente ya entran, digamos, más personas, ya hay un mayor acceso a este tipo de budismo. Y aquí paulatinamente lo que se va planteando es que la esencia de Buda es una esencia cósmica, es decir, que el Buda se encuentra en todo. Si se fijan, de alguna manera es una corriente más cercana al cosmoteísmo del hinduismo, que plantea que Brahma está en todo, ¿no? Entonces, lo que se plantea es que Buda ha alcanzado su despertar, ¿no?, su liberación, pero pospone su entrada en el nirvana por compasión para ayudar a otros a alcanzar la iluminación. Y en ese sentido, poco a poco, de manera paulatina, Buda se va deificando y se va convirtiendo prácticamente en una divinidad, y de hecho en algunos casos, algunas variantes, se le considera un avatar de Vishnu, es decir, otra encarnación de Vishnu. Y básicamente es el budismo que se va difundiendo en China, Japón, Corea, Vietnam. En el caso del Tíbet, en Mongolia, tenemos una discusión particular porque hay quienes hablan de que, bueno, es un budismo mahayana, pero también de que se trata de un budismo vajrayana, que pueden ustedes ver en la siguiente diapositiva. El budismo vajrayana es el camino del diamante y es un budismo, de todos los budismos es el más mágico,
porque justamente se centra, por ejemplo, en rituales, en la repetición de mantras, en el uso de símbolos con significados particulares como los mandalas. Es el budismo más esotérico. De hecho, aquí se encuentran algunas corrientes como el Tantra, algunos ubican también el budismo Zen aquí, pero es un budismo en el que es esotérico porque hay también un conocimiento reservado al que solo se puede acceder mediante el trato con el gurú. De hecho, es la corriente en la que la figura del gurú tiene mayor importancia. O sea, yo no puedo entrar a este budismo si no lo hago bajo la guía de un maestro, ¿no? Entonces, este budismo, digamos, a partir de estas tres grandes corrientes se van a ir generando un montón de escuelas que no vamos a ver aquí porque no hay tiempo, pero podemos ver un poco cómo, para ver un ejemplo, un caso particular, podemos ver cómo el budismo se integra con el shintoísmo y después hasta con el cristianismo en el caso de Japón.